Capítulo 181. ¿Algo anda mal con su cerebro? Liu Zhiyu saludó cortésmente mientras que Fan Xiannuan anunció en voz alta: «Papá, mamá, me quedaré aquí esta noche. Quiero charlar con Li Zhiyu durante toda la noche». Después de decir eso, llevó a Li Zhiyu a su habitación. «Zhiyu, elige un conjunto de pijamas tú misma. Hay un cepillo de dientes nuevo en el gabinete del fregadero», dijo Fan Xiannuan. Li Zhiyu conocía bien la habitación de Fan Xiannuan. Ella había estado aquí muchas veces. Después de que las dos se lavaron, ambas pusieron sus pijamas y se acostaron y empezaron a hablar. Li Zhiyu sonrió maliciosamente y preguntó: «Xiannuan, tú y Li Jinshen han estado casados durante bastante tiempo. ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales? Ustedes dos». Fan Xiannuan hizo un puchero y dijo: «Ni siquiera una vez, pero siento que sucederá pronto. Recientemente me ha estado pidiendo que me quede embarazada, así que tuve que encontrar una excusa. Dije que deberíamos enamorarnos un poco más, deberíamos conocernos mejor. Xiannuan, has estado durmiendo en la misma cama con él durante tanto tiempo, pero aún no». Li Zhiyu se detuvo en estado de shock. ¿No decían todos que los hombres eran animales que pensaban con lo que tenían debajo del abdomen? Especialmente cuando estaban acostados con una mujer, sus niveles de testosterona se disparaban. Fan Xiannuan en realidad no sabía que su esposo a veces tenía problemas para controlarse. Cuando mencionó esto, se sintió muy afortunada. «Sí, mi esposo es todo un caballero, sabe que todavía no estoy lista y siempre ha respetado mis deseos». Li Zhiyu dijo: «Eso es muy raro». Fan Xiannuan asintió con la cabeza. «Jin Linshen fue de hecho un buen esposo. Él me escucha todo el tiempo. Es solo que fue demasiado lejos esta vez. De hecho, dijo esas cosas para enojarme a propósito. ¿Crees que hay algo mal en su cerebro?» «Xiannuan, ¿crees que es posible que haya usado tus celos para hacerte sentir alarmada? Quizás sintió que podrías tener miedo de perderlo, entonces tomar la iniciativa de sacrificar tu abstinencia. De esta manera habría logrado su objetivo». Li Zhiyu dedujo. Al escuchar eso, Fan Xiannuan la consideró. Luego dijo: «Zhiyu, creo que lo que dijiste tiene sentido». Li Zhiyu dijo: «No tiene sentido». «¿Qué tiene sentido? Déjame decirte que este hombre tiene un problema de carácter. No seas impulsiva, no dejes que tenga éxito tan fácilmente». Fan Xiannuan volvió a preguntar: «Zhiyu, nunca has estado en una relación y mucho menos casada. ¿Cómo sabes tanto?». Li Zhiyu respondió: «Mi hermano me enseñó todo». Li Zhiyu a menudo se encontraba con chicos y chicas adolescentes en el trabajo. Cada vez que conocía chicas que se enamoraban y proponían posponer sus estudios, educaba a su hermana cuando regresaba a casa. Con el paso del tiempo, Li Zhiyu conoció más y más casos similares. Fan Xiannuan se volvió y le dijo a Li Zhiyu: «Cuéntame sobre algunos casos interesantes». Li Zhiyu dijo: «Está bien, primero te contaré sobre el caso de un hombre rico». Esa noche Li Zhiyu le contó a Fan Xiannuan sobre un caso. Fan Xiannuan escuchó con interés al principio, pero su mente se fue alejando lentamente. Empezó a extrañar a su esposo, que estaba solo en casa. No sabía qué haría su esposo si ella hubiera estado en casa. Él la extrañaba. Era tarde en la noche. En la residencia de la familia Ji, todos se habían quedado dormidos y la habitación estaba en silencio. Jin Linshen no podía conciliar el sueño. No estaba acostumbrado a la ausencia de una personita cálida y cariñosa a su lado.
Parecía haberse acostumbrado al ruido de la habitación cuando estaba leyendo, al sonido del secador de pelo, al sonido de alguien caminando en pantuflas e incluso al sonido de una mujer joven que lo interrumpía mientras estaba leyendo. Pero ahora la habitación estaba inusualmente tranquila y él estaba solo. Por primera vez estaba cansado de leer, así que fue al estudio y trabajó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, antes de que Hee-wen fuera a la escuela, buscó a Lin Shen. Tío, tu esposa me pidió que te trajera los libros para la clase de hoy en la escuela. Fancy Anuan le había enviado un mensaje ayer pidiéndole que le llevara los libros. Lin Shen regresó a su habitación y encontró algunos libros en el tocador de su esposa. Se los entregó a Lin Shen. Trae a tu tía a casa después de la escuela hoy. No dejes que vuelva a la casa de su madre. Hee-wen dijo, haré lo mejor que pueda. Realmente no puedo vencerla. Normalmente, cuando un chico decía que no podía vencer a una chica, se sentía muy avergonzado. Sin embargo, Hee-wen lo dijo con confianza, como si fuera muy normal. Lo dijo como si fuera tan normal como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Lin Shen no le puso las cosas demasiado difíciles a su sobrino. Después de entregarle los libros, él mismo fue a la oficina. Cuando llegó a la oficina del director ejecutivo, todos lo vieron y le dijeron con una sonrisa en la cara, «Felicitaciones, director ejecutivo He». Lin Chen frunció el ceño. Su esposa había regresado a la casa de su madre. ¿Para qué fueron las felicitaciones? Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso el secretario Song lo felicitaba. ¿Por qué me felicitas? Preguntó dudoso. Capítulo 182. Volver a ser padre. El secretario Song preguntó sorprendido. ¿La señora aún no le ha dicho? Podría ser que la señora planeaba sorprenderlo. Lin Shen preguntó a cambio. Decirme que el secretario Song vio que los que estaban en la oficina del director ejecutivo parecían saberlo ya, por lo tanto no era un secreto. Ella dijo a Lin Shen la verdad. La señora está embarazada. Lin Shen se aclaró la garganta en estado de shock. Después de un rato preguntó, ¿Xianuan embarazada? La secretaria Son asintió. Sí, nos enteramos anteayer. La señora me llamó y me preguntó dónde suele ir. Dijo que estaba embarazada y quería sorprenderlo. Lin Chen se quedó sin palabras. Su esposa estaba embarazada nuevamente. Inexplicablemente se había convertido en un padre nuevamente. Su esposa era realmente... Deja, no sigas difundiendo esta información. Ella no está embarazada, ella solo estaba jugando al escondite conmigo, explicó Lin Shen. La secretaria Song tenía una mirada de incredulidad en su rostro, pero no hizo más preguntas. Se dio la vuelta para irse. Sin embargo, Lin Shen la detuvo de repente. Espera un minuto. La secretaria Song se detuvo en seco y se volvió para mirar al director general, Seo Hee. ¿Tiene alguna otra instrucción? Lin Shen dijo, secretaria Song, dígame, ¿cómo suele engatusar a los niños cuando están enojados? La secretaria Song se quedó sin palabras. ¿Por qué este Seo siempre hacía enojar a su esposa? Ella preguntó, ¿la señora está enojada? ¿Qué la hizo enojar esta vez? Lin Shen dijo, celos. Al ver la expresión confundida de la secretaria Song, no tuvo más remedio que decirle cómo había puesto celosa deliberadamente a su esposa, cómo había descargado su ira y cómo ella no había venido a casa anoche. Después de escuchar esto, la secretaria Song pensó por un momento y le dijo a Lin Shen, Seo Hee, si mi esposo me trata así, lo mataré a golpes. Lin Shen se quedó sin palabras. Era demasiado tarde para arrepentirse de lo que había hecho.
Entonces, ¿cuánto tiempo tomará dejar de estar enojada? Lin Shen preguntó culpablemente. La secretaria Song dijo, se necesitan 2 manos para aplaudir. Conociendo el temperamento de la señora, personalmente creo que permanecerá enojada un poco menos de 2 semanas. Lin Shen se arrepintió una vez más. ¿Entendió? Entonces dijo, entiendo, puedes irte. De repente sintió que preguntarle a la secretaria Song no le había dado nada. Era mejor para él resolver esto por sí mismo. Mientras tanto, Fan Xiannuan acababa de terminar su clase de la mañana y estaba almorzando en la cantina. En este momento sintió que había gente a su alrededor espiándola. Después de escuchar atentamente se dio cuenta de que estaban hablando de su matrimonio. Esposo apestoso, cabrón, Lin Shen tan molesto. Fan Xiannuan exclamó de repente. Wen se dio la vuelta y preguntó, ¿qué le pasa a mi tío? Fan Xiannuan apuñaló un trozo de carne estofada en sus palillos y se lo metió en la boca. Está bien, si solo es guapo, pero ¿por qué sigue siendo tan asombroso? Li Ziyu preguntó, Xiannuan, ¿te estás jactando de tu esposo? Fan Xiannuan dijo, estoy enojada con él. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca inexplicablemente se convirtieron en elogios. Fan Xiannuan sintió que había sido envenenada. Fan Xiannuan, tu esposo me dijo que te trajera a casa hoy. ¿Te has calmado? Si todavía estás enojada, solo dímelo. No te obligaré a regresar, dijo Wen. De hecho, tampoco pudo obligar a Fan Xiannuan a irse a casa. De lo contrario, definitivamente sería golpeado. Fan Xiannuan gritó enojada. Todavía estoy enojada. ¿Por qué te pidió que me trajeras de vuelta? ¿Soy tu esposa o su esposa? ¿Por qué no me trae de vuelta él mismo? Fan Xiannuan comenzó a comer otro plato de arroz con ira. Su estómago estaba a punto de estallar. Después de regresar al salón de clases, miró su estómago redondo y se deprimió aún más. Mi relación no va bien y mi cuerpo también está en mi contra. Li Ziyu miró el vientre de Fan Xiannuan y dijo, Xiannuan, olvídate de los hombres. La comida siempre estará ahí. Después de decir eso, abrió un paquete de bocadillos picantes, se lo entregó a Fan Xiannuan, tomó algunos de estos y dijo, anímate. Si uno no funciona, entonces come 2. Si 2 no funcionan, cómete todo el paquete. Fan Xiannuan no pudo resistir la tentación. Extendió la mano y tomó uno. Xiao Wen, todavía quiero comer helado. Wang Wan. Li Ziyu dijo, Wen, tráeme más budín. Los 2 mejores amigos ordenaron a Wen que anduviera. Y esta fue la razón más fundamental por la que Wen no quería estar en la misma clase que ellas. Si no les robaban la comida, siempre lo hacían hacer mandados. Wen dijo impotente, ¿qué más quieres? Dilo todo de una vez. Fan Xiannuan dijo, un paquete de papas fritas, con sabor a miel y mantequilla. Ziyu dijo, y una bolsa de gelatina con sabor a naranja. Luego Wen fue al supermercado, aprovechó esta oportunidad, llamó rápidamente a su tío para denunciar la situación. Tío, será mejor que vengas a recuperar a tu esposa tú mismo. Wen repitió las palabras de Fan Xiannuan. Capítulo 183. Viendo una película. Lin Shen preguntó sorprendido. ¿Realmente dijo eso? Wen dijo, eso es exactamente lo que dijo. Wen dijo, sí, lo tengo. Esta vez finalmente había pensado en una forma de engatusar a su pequeña esposa. Nunca había estado en una relación antes y sus amigos eran todos adultos. El dinero podía resolverlo todo. No importa cuán grande fuera el problema, usar el dinero para hacer feliz a una mujer nuevamente era definitivamente lo correcto. Sin embargo, este método fue inútil contra su pequeña esposa. Además, el dinero solía usarse para pacificar a las amantes.
quería persuadir a su esposa. Después de un día completo de clases, la escuela finalmente estaba a punto de terminar. Liz y Yu estaba discutiendo con Fan Xiannuan sobre dónde deberían pasar el rato cuando llegó su hermano. Liz y Yuan ni siquiera tuvo tiempo de quitarse el uniforme de policía antes de aparecer en la puerta del salón de clases. Liz y Yu vio a su hermano en la puerta del aula e hizo un puchero de molestia. Xiannuan parece que no podría acompañarte hoy. Fan Xiannuan también vio a la persona en la puerta y dijo con impotencia: Está bien, lo tengo. Sonó el timbre y el profesor salió del aula. Li Zishan entró directamente al salón de clases. Li Zishu apoyó la barbilla en la mano mientras observaba a su hermano acercarse. Probó una idea de último recurso. Hermano, tengo una cita con Xiannuan hoy. Mientras hablaba, Li Zishuan ya se había acercado al escritorio de su hermana. Estaba a punto de ayudar a su hermana a empacar su bolso cuando de repente se dio cuenta de que su escritorio estaba limpio. No se quedó ni un bolígrafo. ¿Estás escuchando los tomos de Arcán en la escuela?, preguntó Li Ziyan. Li Ziyu tomó rápidamente el libro de Fan Xiannuan y se lo mostró a su hermano. No, fui a casa de Xiannuan ayer. No traje ningún libro conmigo. Compartimos el libro durante la clase. Tomé notas en su libro. Estaba escuchando otra cosa. Fan Xiannuan se quejó. Li Ziyu, eso es demasiado. Li Ziyu dijo en voz baja: A nadie le importa lo que hagas. Mi hermano me controla. ¿Qué quieres decir con que nadie se preocupa por mí? ¿Quién es mi marido entonces? Fan Xiannuan replicó. Li Ziyu dijo: Tu esposo solo se preocupa por cómo persuadirte. Él se preocupa por ti, ¿no? Sí, lo que dijiste tiene sentido. Fan Xiannuan asintió con la cabeza. En este momento, Li Ziyan tomó el libro de Fan Xiannuan y lo examinó cuidadosamente, incluso lo hojeó. Había una imagen en el libro. La persona en la foto era Jin Linshen. El rostro de Jin Linshen fue desfigurado con un grado de un garabato de un par de anteojos. En su frente estaba la palabra rey. La nariz de un cerdo estaba dibujada sobre su nariz y su barbilla tenía una perilla. En su traje estaban las palabras chico malo. Este cuaderno, de hecho, no era de su hermana. Fan Xiannuan debe haberlo dibujado. A Li Ziyan no le importó esto y continuó hojeando. De hecho, estaba escrita a mano por su hermana, pero no había mucho que mirar. Las notas eran muy breves. Con base en esto, no se pudo determinar si su hermana había estado prestando atención a la lección. Ziyu, alguien te está buscando, gritó un compañero de clases. Todos miraron hacia la puerta y había un hombre parado afuera. Mayor. Li Ziyu se puso de pie y estaba a punto de hablar con el hombre, pero su hermano la empujó hacia atrás en la silla. El hombre de la puerta ya había entrado en el aula. Li Ziyu preguntó: Mayor, ¿me estás buscando? La expresión del hombre era un poco frívola. Levantó las cejas hacia Li Ziyu y dijo: Ziyu, le pregunté a tus compañeros de clase, no tienes ninguna clase hoy. Hay una nueva película romántica llamada Tú eres mi mundo. ¿Qué tal? ¿Quieres verla conmigo? Al escuchar esto, Ji-wen y Fan Xiannuan levantaron las cejas. Fan Xiannuan sonrió con maldad y susurró: Alguien está cortejando a nuestra Ziyu. Pero este mayor se ve tan asqueroso, dijo Ji-wen. Fan Xiannuan miró al hombre con uniforme de policía que tenía una expresión sombría. No te preocupes, este mayor definitivamente desaparecerá en 3 minutos. Después de decir eso, sacó su teléfono y puso en marcha un cronómetro de 3 minutos. El rostro de Li Ziyan estaba sombrío cuando cerró el libro con fuerza debido a la naturaleza de su trabajo.
Desprendía una sensación de confianza. Los delincuentes comunes le tenían miedo. Cuando el universitario vio su expresión, estaba tan nervioso que no se atrevió a mirarlo a los ojos. El mayor preguntó con voz temblorosa: ¿Quién eres? Lizzie Jan extendió la mano y la colocó sobre el hombro del hombre y luego directamente ejerció algo de fuerza y preguntó: ¿Qué dijiste? ¿Quieres ir al cine con mi hermana? El dolor en su hombro se extendió rápidamente por todo su cuerpo. Sin embargo, frente a la chica que le gustaba, no podía gritar de dolor. Solo podía soportarlo. Sin embargo, no pudo resistir la inmensa fuerza en su hombro en absoluto. Ambas piernas comenzaron a temblar. El hombre no pudo aguantar más. Suplicó: Hermano, no, no iré. No voy a ir al cine. ¿Cómo me llamaste? Lizzie Jan se enojó aún más. Inmediatamente presionó su hombro con todas sus fuerzas. Casi empujó al hombre al suelo. Capítulo 184. Mono del Monte Emei. Fan Xiannuan no tuvo miedo cuando vio esto. Por el contrario, tenía envidia de la fuerza natural de los hombres. Cuando era joven, perdía a menudo ante su maestro porque era débil. Cada vez que su esposo la montaba a horcajadas, ella no podía liberarse. Esta era la diferencia en la fisiología de hombres y mujeres. Cuando Lizzie Yu vio que su hermano estaba usando la fuerza contra su superior, en silencio simpatizó con su mayor por un minuto, y luego ella dijo: Mayor, no voy a ir al cine contigo, me iré a casa a estudiar con mi hermano más tarde. Al escuchar esto, Fan Xiannuan y Hiwen se movieron para pararse uno al lado del otro. Fan Xiannuan dijo: Escucha, qué excusa superficial. El hombre ya estaba en tanto dolor que no podía soportarlo. Incluso si Lizzie Yu no se negaba durante mucho tiempo, había querido escapar. El hermano de Lizzie Yu era oficial de policía y era un estudiante común de otra ciudad. No podía permitirse el lujo de ofenderlo. Además, su hermano adoraba tanto a su hermana que ya había renunciado a la idea de perseguir a Lizzie Yu. Está bien, nos vemos otro día, nos vemos otro día. Después de que terminó de hablar, miró a Lizzie Jan con los ojos suplicantes. En este momento, de repente se dio cuenta de algo y dijo apresuradamente: Oficial Lee, ¿puedo irme ahora? Lizzie Jan dijo con tristeza: Piérdete, no dejes que te vuelva a ver con mi hermana. El hombre estaba muerto de miedo. Tan pronto como la fuerza en su hombro desapareció, salió corriendo sin mirar atrás, como si un monstruo lo persiguiera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Han pasado 3 minutos? Preguntó Hiwen. Fan Xiannuan sacó su teléfono y lo miró. 2 minutos y 56 segundos. Lizzie Jan fue llevada por su hermano en un enfado. Después de subirse al auto, Lizzie Jan preguntó: ¿De qué escuela es este hombre? ¿Qué clase y cómo se llama? Lizzie Yu dijo: Está en el último año de la escuela de negocios. Está en la clase 1 y creo que su nombre es Qian Tao. Lizzie Jan estuvo a punto de irse. Sin embargo, cuando escuchó esto, inmediatamente apoyó sus manos en el volante, apagó el motor y preguntó: ¿Cómo sabes tanto sobre él? ¿Ya están en una relación? ¿Te enamoraste de él solo porque te persiguió? Lizzie Yu, los gastos de manutención de tu familia que te dio no son para salir. Lizzie Yu se quedó sin palabras. Apretó sus pequeños puños y golpeó el brazo de su hermano. Sintiéndose agraviada, ella rugió: Hermano, ¿por qué siempre haces sus posiciones maliciosas sobre mí? ¿Qué derecho tienes de decir que me gusta y que me he enamorado de él? ¿No sabes? Me gusta tu protegido. Parece un mono de Monte Emei. ¿Qué hay de que me guste de él? Lizzie Jan dijo enojado.
Hace un tiempo, su hermana fue a la comisaría a recogerlo del trabajo. Él estaba ocupado en un caso y no tenía tiempo para acompañarla, así que envió a su protegido a entretener a su hermana. Resulta que los dos estaban de acuerdo en intercambiar información de contactos a sus espaldas. Habían estado charlando durante tanto tiempo. Cuando se enteró, los dos ya estaban hablando de sus sentimientos. Estaba tan enojado que ni siquiera cenó. Corrió a la habitación de su hermana y la obligó a borrar los datos de contacto de su protegido. Al día siguiente, cuando llegó a la comisaría, llevó a su protegido a un buen entrenamiento. Tomó su teléfono celular y también borró la información de contacto de su hermana. Incluso amenazó. Al ver que eres un buen policía que puede beneficiar a la sociedad, te he mostrado misericordia. De lo contrario, no sería tan fácil. Su protegido, que estaba exhausto y tirado en el suelo, casi se había hecho pedazos. No podía levantarse en absoluto. Cuando se enfrentó a las amenazas de su maestro, solo pudo asentir y no se atrevió a refutarlas. A partir de ese momento, la conexión entre los dos se rompió. Li Siju también fue a la estación de policías para tratar de encontrarlo, pero su hermano siempre estaba allí. Si aparecía allí, su hermano la llevaría inmediatamente a casa. ¿Y qué si me gusta? Li Siju estaba muy molesta. ¿Por qué era tan difícil tener sentimientos por alguien? El rostro de Li Ziyan estaba oscuro y dijo enojado: Li Siju, si te atreves a gustarte Xian Xinchen, lo transferiré al barranco. Hermano, ¿cómo puedes ser más molesto que el esposo de Xianuan? Gritó Li Ziyu. Mientras tanto, el director ejecutivo He, que había sido regañado, también se había apresurado a ir a la Universidad Jin. Estaba aquí para recoger a su pequeña esposa. Pensó por un momento, estacionó el auto en un lugar escondido y luego salió del auto y caminó hacia el campus. Fan Xiannuan estaba actualmente atrapada en el salón de clases y no quería irse. Ella se acostó en la mesa, estaba aburrida y aturdida. Jin Linshen ni siquiera había llegado a la puerta del salón de clases cuando vio a una niña acostada sobre la mesa. Con solo mirar la parte de atrás de su cabeza, pudo confirmar que era su pequeña esposa. Hiwen vio a su tío parado en la puerta y se retiró en silencio a un lado. Debido a que la clase acababa de terminar, todavía había muchos estudiantes en el salón discutiendo los puntos principales de la clase. Cuando apareció Jin Linshen, todos se sorprendieron. Algunas personas abrieron directamente sus libros y compararon las imágenes de los libros con el hombre en el salón de clases. En realidad era el verdadero Jin Linshen en persona. Algunos estudiantes gritaron de emoción. Muchos de ellos sacaron sus teléfonos y siguieron tomando fotos al hombre. Capítulo 185. Aparece el rey del mundo de los negocios. Jin Linshen hizo la vista gorda a todo lo que le rodeaba. Su mirada estaba completamente enfocada en una persona. En la sala de conferencias, Jin Linshen evitó deliberadamente la mirada de su esposa. Caminó lentamente hasta el centro de la sala de conferencias y se detuvo. Fan Xiannuan estaba frente a la ventana, mientras que Jin Linshen estaba en su punto ciego. Entonces la figura del hombre apareció gradualmente en su línea de visión. Fan Xiannuan saltó de la mesa en estado de shock y miró al hombre frente a ella. Sospechaba que estaba alucinando. Extendió la mano para frotarse los ojos, pero cuando los abrió de nuevo, el hombre todavía estaba allí. Entonces el hombre se inclinó y se sentó a su lado. ¿Esposo? Ah, no. Jin Linshen, ¿qué estás haciendo aquí? Fan Xiannuan entró en pánico y lo llamó esposo de inmediato, pero se negó nuevamente cuando vio su rostro. Luego lo llamó por su nombre completo. Jin Linshen dijo: Estoy aquí para recoger a mi esposa de la escuela. Fan Xiannuan se cruzó de brazos y dijo: ¿Quién es tu esposa? ¿No le pediste a Ji Wen que...? Uf. Yo. Tío, tía. Esto no tiene nada que ver conmigo. No sé nada. Me voy a casa primero.
No te preocupes por mí. Hiwen temía que Fan Xiannuan dijera algo que lo implicara, lo que haría que su tío se enojara con él nuevamente. Entonces rápidamente hizo su escape. Fan Xiannuan dijo con tristeza: ¿Por qué Xiao Wen se escapó? Yo no lo golpeé. Jin Lin-shen dijo: tenía miedo de que lo golpeara. Fan Xiannuan se volvió y puso los ojos en blancos hacia Jin Lin-shen. En el salón de clases, el rey del mundo de los negocios de la ciudad de Jin, el hombre que estaba en la cima de la cadena alimenticia en el mundo de los negocios, sonreía y miraba a la joven frente a él. Xiannuan, ¿quieres ir al edificio de la empresa con tu esposo? Fan Xiannuan resopló con frialdad. No. ¿Conoces a tantas mujeres? Mejor ve e invítalas. Jin Lin-shen dijo: sé buena, no te enojes. Sé que cometí un error. No lo volveré a hacer. ¿De acuerdo? Fan Xiannuan negó con la cabeza. No, usted me hizo enojar tanto. ¿Crees que toda esa ira simplemente desaparecerá? ¿No querías verme celosa? Aquí lo tienes. Jin Lin-shen extendió la mano y acarició la espalda de su esposa temiendo que la enojara hasta la muerte. Los estudiantes en el salón de clases ya estaban grabando esto. Algunos ya lo habían publicado en la página del foro de la escuela. Una vez que se publicó el video, generó un gran revuelo. ¿En qué salón de clases estás? Quiero ver. Por favor, déjanos mirar. Ese comentario fue secundado por un me gusta. Pronto hubo más de 999 me gusta. La ubicación del salón de clases en el que estaban Fan Xiannuan y los demás se publicó rápidamente en el foro. Después de un tiempo, el salón de clases, que originalmente estaba vacío, se llenó instantáneamente de personas. Todos estaban fingiendo estudiar, pero sus ojos y sus oídos estaban enfocados en la pareja en el medio del salón de clases. También hubo algunas personas que llegaron tarde. Cuando vieron que no había más espacio en el aula, tomaron la iniciativa de limpiar la pizarra, que ya estaba muy limpia. Cuando llegaron más personas y notaron que la pizarra había sido limpiada, tomaron una escoba en su lugar, empezaron a barrer el suelo. No mucho después, alguien incluso comenzó a trapear el piso. Jin Lin-shen notó todo esto pacientemente, convenció a su pequeña esposa. ¿Podemos ir a la oficina a enojarnos? Nuestra presencia aquí afectará a los estudios de todos. Cuando los estudiantes cercanos escucharon esto, casi se quedaron boquiabiertos. ¡Qué tono tan halagador! ¿De verdad dijo eso el rey de los negocios? Fan Xiannuan también notó que la multitud estaba creciendo. A pesar de que sabían que el salón de clases estaba lleno, todavía había gente tratando de entrar. También había gente mirando desde la puerta. Hizo un puchero y tomó su bolso. Luego se estiró para recoger los libros. Jin Lin-shen tomó su bolso y recogió los libros de su esposa. Tomó la mano de su esposa con su mano libre. Los dos caminaron hacia la puerta. De repente un estudiante audaz abrió los brazos y les bloqueó el camino. Ella dijo: Seo-ji, ¿puedo tener su autógrafo? Realmente te admiro. Soy un estudiante de primer año. Me metí en la economía gracias a ti. Realmente me gustas. Fan Xiannuan miró a la pequeña estudiante que no tenía idea de su lugar. De hecho, se atrevió a decir que le gustaba a su esposo frente a ella. Eso la empujó al límite y su temperamento explotó. Autógrafo, estás aquí para ir a la escuela, no para perseguir a las celebridades. Fan Xiannuan dijo con un aire de un director. La estudiante escuchó las palabras de Fan Xiannuan y estaba tan asustada que estuvo a punto de llorar. Jin Lin-shen, por otro lado, miró felizmente a su pequeño gatito. Mayor, solo estoy admirando a tu esposo, explicó la niña en voz baja. Fan Xiannuan dijo dominantemente: él es mi esposo. Lo admiro y eso es suficiente. No es tu lugar, no tienes marido. La niña dijo: no.
Fan Xiannuan dijo, ¿tienes novio? La chica negó con la cabeza. No. Capítulo 186. Nuestra escuela apoya las citas. Fan Xiannuan dijo, si no tienes novio, encuentra uno rápidamente, no adores a mi esposo. Ya estás en la universidad. Si no encuentras pareja rápidamente y te enamoras, ¿cómo vas a sobrevivir 4 años en la universidad? Nuestra escuela apoya a los estudiantes que se enamoran. La chica se quedó sin palabras. Al final Fan Xiannuan la asustó hasta las lágrimas. Jin Linshen abrazó a su enojada esposa y la consoló. Sé buena, no seas celosa. No le daré un autógrafo. En el futuro solo te daré autógrafos a ti. ¿De acuerdo? Fan Xiannuan dijo obstinadamente. Va. ¿Quién está celoso? Vale, no está celosa. Yo soy el que está celoso. Vamos a la oficina. Jin Linshen la consoló. Al final no proporcionó el autógrafo. En cambio, abrazó a su esposa y se fueron. Después de regresar al auto, puso sus libros en el asiento trasero y le abrió la puerta de pasajero. Incluso le abrochó el cinturón de seguridad antes de sentarse en el asiento del conductor. Sé buena. Vamos a casa hoy, ¿de acuerdo? Jin Linshen se inclinó más cerca de su esposa y dijo suavemente. Fan Xiannuan hizo un puchero. Iré a casa contigo porque extraño a papá. No significa que te perdone. Puedes dormir en el estudio esta noche. Jin Linshen dijo, pero no hay cama en el estudio. Fan Xiannuan pensó en el gran sofá que se había alejado. ¿No le pediste al mayordomo que moviera mi gran sofá a la sala de almacenamiento? Más tarde, cuando lleguemos a casa, pídele al mayordomo que te lo lleve al estudio. Jin Linshen dijo pacientemente, el dormitorio es grande. ¿Puedo dormir en el suelo? Fan Xiannuan entrecerró los ojos y fingió sonreír. Luego ella dijo, en tus sueños. Aunque el dormitorio era grande, prefería llenarlo de cosas antes de dejar que su esposo durmiera allí. Jin Linshen suspiró y miró fijamente la boca exasperante de su esposa. Él la besó. Oh, Jin Linshen estaba peleando. ¿Por qué me estás besando? Fan Xiannuan luchó por poder hablar. Jin Linshen estaba muy absorto en el beso. No la besó demasiado fuerte. En cambio, rozó suavemente los labios suaves de su esposa y los chupó. Fan Xiannuan empujó a su esposo con todas sus fuerzas, pero su esposo no se movió en absoluto. La fuerza del hombre era realmente notable. Fue realmente irritante. Solo cuando Jin Linshen estuvo satisfecho, finalmente dejó ir a su esposa. Justo ahora, su esposo lo había empujado y golpeado repetidamente. A sus ojos, ella era como un pequeño gatito haciendo una rabieta. Ella se retorció y lo arañó. Viéndose extrañamente linda, Jin Linshen, ¿sabes algo sobre el romance? Fan Xiannuan dijo enojada. Jin Linshen respondió con rectitud. No, nunca antes me había enamorado. Fan Xiannuan dijo, no lo creo. ¿No tienes una exnovia? Jin Linshen arrancó el auto y se alejó de la escuela. Si tuviera una exnovia, no me habría casado contigo. Fan Xiannuan estaba irritada. Sintió que su esposo estaba insinuando que su exnovia lo habría hecho más feliz. Al mismo tiempo sintió que él la estaba menospreciando. Por lo tanto, aprovechó el momento en que el hombre manejaba para vengarse. Cuando llegaron a la empresa, Jin Linshen tomó la mano de su esposa y fue directamente al ascensor privado del director ejecutivo. En el ascensor, Jin Linshen dijo, Xiannuan, escuché de otros que voy a ser padre. Fan Xiannuan recordó de repente lo que había dicho en la empresa antes de ayer y de repente se sintió un poco culpable. Jin Linshen preguntó, Xiannuan, ¿estás embarazada de un hijo o una hija esta vez?
Fan Xiannuan respondió: «Estoy embarazada de ira». Jin Lin-shen miró a su esposa. Ella agachó la cabeza, pero todavía echaba humo de ira, y dijo bromeando: «Soy realmente asombroso. Incluso puedo encender un fuego en el vientre de un gatito». Las puertas del ascensor se abrieron y todos en la oficina del director general miraron a la pareja. Fan Xiannuan miró a los ojos de todos y pensó en las palabras de su esposo hace un momento. ¿Será que todos sabían que estaba embarazada? Ella entró en pánico involuntariamente, tiró de la mano de su esposo y se escondió detrás de él. Ella dijo con aire de culpabilidad: «Marido, ¿lo sabes todo?». Jin Lin-shen dijo: «Sí, lo sé todo». Fan Xiannuan estaba llena de arrepentimiento. Nunca había pensado que esta información se difundiría tan rápido. En ese momento ella acaba de soltar una mentira por capricho. Entonces, ¿qué debo hacer? En realidad no estoy embarazada, dijo Fan Xiannuan en voz baja. Jin Lin-shen dijo: «Infórmales. Después de que se quite la ira de tu pecho, todo estará bien». Fan Xiannuan enterró su cabeza en la espalda de su esposo. «Uf, ¿qué debo decir, esposo?». Al ver que la situación se le había escapado de control, Fan Xiannuan inconscientemente actuó coquetamente con su esposo. «Marido, ¿qué deberíamos hacer?». Jin Lin-shen era todo sonrisas mientras sostenía la mano de su esposa y entraba en la oficina. Los empleados en la oficina del CEO solo les echaron un vistazo antes de enterrar sus cabezas en su trabajo, como si no sintieran curiosidad por ellos. Al entrar en la oficina, Fan Xiannuan se sintió aún más molesta. «Esposo, debería salir y explicar». Jin Lin-shen dijo con indiferencia: «No te creerán». Capítulo 187. El plan tiene éxito. Fan Xiannuan paseaba de un lado a otro ansiosamente. Simplemente tomó el documento que sostenía su esposo y le impidió trabajar. «¿Por qué no confieso y digo que mentí antes?». Jin Lin-shen dijo: «Es inútil». Mientras hablaba, tomó el documento de ella y lo abrió. Fan Xiannuan volvió a tomar el documento, lo cerró y lo arrojó a un lado. Luego tomó la cara de su esposo con ambas manos y lo hizo mirarla. «Si esta noticia continúa difundiéndose, no será bueno para todos. Tengo una manera de ayudarte a resolver este asunto, pero hay algo que tienes que prometerme». «Prométeme que me dejarás dormir en el dormitorio esta noche», dijo Jin Lin-shen. «Está bien, lo prometo». ¿Estuvo de acuerdo Fan Xiannuan? Jin Lin-shen había tenido éxito. Se levantó y salió de la oficina. Primero fue a la despensa a elegir una bebida para su esposa. En el momento preciso, la secretaria Song vino a la despensa. «Seo-ji, ¿lograste consolarla?». Jin Lin-shen dijo sí y no. En realidad ya había pensado en este plan cuando estaba en el ascensor. Por eso había sacado a relucir deliberadamente el asunto de convertirse en padre en el ascensor, para hacer que su pequeña esposa se sintiera culpable. Como era de esperar, cuando su esposa salió del ascensor y se enfrentó a las miradas de todos, inmediatamente entró en pánico. Una vez que entró en pánico, perdió la concentración. Se consumió pensando en cómo explicarse. Después de eso, ella naturalmente cayó en su trampa. No tendría que dormir en el estudio. Aparte de las bebidas con sabor a durazno, ¿qué otros sabores son buenos?, preguntó Jin Lin-shen. «¿Por qué no dejamos que la señora beba una taza de refresco verde con sabor a manzana?», sugirió la secretaria Song. «¿Hay algo más?», preguntó Jin Lin-shen. Si dejara que su gatita bebiera una bebida refrescante, ella podría volver en sí y realizar su plan. La secretaria Song eligió otro refresco con sabor a toronja y se lo entregó a Jin Lin-shen. Seo-ji
Este también sabe bastante bien. Sí, esto está bien. Jin Lin-shen tomó la bebida y caminó deliberadamente afuera. Se tomó su tiempo y luego volvió a la oficina con 2 tragos. Cuando Fan Xiannuan en sí y vio regresar a su esposo, rápidamente se acercó a él y le preguntó: «Esposo, ¿cómo te fue? ¿Has explicado todo claramente?» El rostro de Jin Lin-shen estaba tranquilo. «He explicado todo claramente». Fan Xiannuan dejó escapar un largo suspiro de alivio. La enorme carga sobre su pecho finalmente se levantó. «Eso es bueno». Jin Lin-shen abrió la bebida y se la entregó a su esposa. «Espérame en el sofá. Necesito trabajar por un tiempo. Luego te llevaré a comer». Fan Xiannuan tomó la bebida, tomó un sorbo y felizmente se fue al sofá. Mirando el lindo comportamiento de su pequeña esposa, los labios de Jin Lin-shen se curvaron inconscientemente. Mientras examinaba los documentos, seguía mirando a su esposa. Mientras Fan Xiannuan esperaba a su esposo, deambulaba por la habitación con aburrimiento. Ella casualmente recogió los documentos en el librero y los miró. Se dio cuenta de que todos estaban en idiomas extranjeros y no podía entender una sola palabra. Los volvió a poner en sus posiciones originales con una mirada de disgusto. Luego se acercó a la ventana y miró casualmente como un niño esperando que terminara la escuela, y después de un rato volvió corriendo al sofá. Se sentó y miró hacia el techo. Qué aburrido. Había terminado el primer trago. Tomó la segunda botella y giró la tapa, pero después de intentarlo durante mucho tiempo no pudo abrirla. Hizo un puchero y lo retorció de nuevo con todas sus fuerzas. Jin Lin-shen pasó a ver esto. Él se rió. Un momento después golpeó la mesa. Fan Xiannuan escuchó el sonido y miró hacia arriba. «¿Qué pasa, esposo?» Jin Lin-shen la saludó con la mano y abrió la palma de su mano. Fan Xiannuan se acercó y le entregó la bebida a su esposo. Jin Lin-shen abrió fácilmente la botella y se la devolvió a su esposa. Fan Xiannuan vio que su esposo había abierto la botella con tanta facilidad. Ella hizo un puchero y preguntó agraviada: «Marido, ¿cuántas vacas tuviste que comer antes de volverte tan fuerte?» Jin Lin-shen se quedó sin palabras. Fan Xiannuan sacó la lengua con picardía. Cuando Jin Lin-shen reaccionó, ya se había ido con la bebida en la mano. Regresó al sofá y luego, con su teléfono en mano, jugó por un rato. Entonces ella estaba aturdida. De repente pensó en algo y se giró para preguntarle a su esposo: «Esposo, soy la esposa del director ejecutivo, ¿verdad?» Jin Lin-shen dijo: «Sí». «¿Hay necesidad de preguntar?» Fan Xiannuan frunció el ceño y frunció los labios. Ella murmuró: «Eso no está bien. Ya que soy la esposa del CEO, esté embarazada o no, ¿cómo se atreven los empleados a chismear sobre mí?» Los empleados de la oficina del director ejecutivo siempre estaban bajo las narices de su marido. ¿Cómo se atreven a hablar de la esposa del CEO? «Esposo, ¿estabas tratando de engañarme hace un momento?» Fan Xiannuan dijo entrecerrando los ojos. Obviamente Jin Lin-shen no pudo sincerarse y él preguntó: «¿Cómo te engañé?» Capítulo 188. Envenenamiento. Fan Xiannuan frunció el ceño. Estaba pensando demasiado. Si su esposo realmente la hubiera engañado, habría dicho no, en lugar de «¿Cómo te engañé?». Pero ella sintió que algo andaba mal, así que continuó sondeándolo. «Entonces, ¿cómo les explicaste que no estoy embarazada?» Jin Lin-shen dijo: «No necesitaba explicar nada, solo les dije la verdad. Solo pueden creerlo». Cuanto más pensaba en ello, más sentía Fan Xiannuan que algo andaba mal. Sintió como
Se hubiera caído en una trampa, pero aún no podía entender cómo había caído en ella. Jin Lin-shen vio que su esposa estaba recuperando el sentido. Rápidamente dejó su trabajo y dijo: Xianuan, hace unos días asistí a una reunión social y fue a un buen restaurante. ¿Quieres probar? Fan Xianuan inmediatamente dejó de pensar y chasqueó los labios, indicando que quería comer. Al ver esto, Jin Lin-shen inmediatamente dejó su trabajo y tomó la mano de su esposa mientras salían. Marido, ¿puedes traerme otro trago? Todavía quiero el que tiene sabor a melocotón. Ese es delicioso. Jin Lin-shen llevó a su esposa a la despensa y recogió 3 botellas. ¿Es suficiente? Fan Xianuan también tomó 2 botellas y murmuró suavemente: una botella más tarde, una botella mañana, una para Ji-wen y otra para Si-yu. A papá también le gustaría esto. También quiero traer una para mi cuñada. Por lo que parece, definitivamente no fue suficiente. Tomó otra botella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora es suficiente. Jin Lin-shen escuchó los murmullos de su esposa y no hizo ningún comentario. Resultó que había incluido a toda la familia y amigos. Tomó las bebidas que ella sostenía y las volvió a colocar. «Oh, marido, ¿no me vas a dejar tomar más tragos?», Fan Xianuan preguntó agraviada. Jin Lin-shen no respondió. En cambio, salió directamente de la despensa e instruyó a la secretaria: «Envíe 2 cajas de estas bebidas a mi casa. Elige los que tienen sabor a melocotón». La secretaria Song preguntó: «Seo Ji, ¿debería enviarlos a la mansión de la familia Ji o a la villa Spirit Creek?». Jin Lin-shen respondió: «Envíalo a la mansión de la familia Ji». Al escuchar esto, Fan Xianuan estaba tan feliz que no podía cerrar la boca. Quería elogiar a su esposo, pero estaban en la oficina, así que tuvo que soportarlo. De ahora en adelante, cada vez que Fan Xianuan viniera a la oficina, elegiría una bebida. Si encontraba una que le gustara más, no pondría en la mesa de su esposo y su esposo lo enviaría a la mansión. Aparte de Fan Xianuan, el viejo maestro Ji también se sintió muy feliz por esto. Sintió que Xianuan era realmente genial. Lo que escogía siempre estaba delicioso y nunca eran iguales. A menudo le daba un poco a sus amigos. «Señor So, ven, prueba esta bebida. Me lo recomendó mi nuera. Sabe muy bien». «Xiaoqian, ¿has probado la bebida que publicaron mis amigos? Sabe increíble. Señor Wan, ven a mi casa por un rato. Tengo una bebida muy rica en mi casa. Por favor, ven a probarla». Por supuesto, todo esto sucedió después. Antes de eso, la guerra fría entre Fan Xianuan y su esposo aún no había terminado. Durante la cena, Fan Xianuan sintió que el desempeño de su esposo no fue malo, por lo que se comportó temporalmente. El problema era que no podía fingir estar enfadada. Sus expresiones eran todas espontáneas. Cuando estaba enojada, su ira era explosiva y prácticamente podía quemar toda la casa. Sin embargo, después de los días despreocupados de ayer, la expresión de hoy y el cariño de su esposo, en realidad ya no estaba tan enojada. Fan Xianuan sintió que se portaba muy bien. Tenía tan buen temperamento y también era tan agradable. Su carácter era aún mejor. Jin Lin-shen definitivamente tuvo suerte de haberse casado con ella. Después de la cena, Fan Xianuan regresó a casa sintiéndose un poco narcisista. El viejo maestro Ji dio una calurosa bienvenida a su nuera a casa. Se alegró de que ella se hubiera calmado. «Xianuan, saliste a divertirte ayer. ¿Por qué no me pediste que fuera contigo? Tengo muchas ganas de ir al mercado nocturno contigo», dijo el viejo maestro Ji. Fan Xianuan dijo honestamente: «Papá, estaba enojada ayer». «No, si te traigo conmigo, tendría que cuidarte y no sería capaz de desahogar mi ira». El viejo maestro Ji preguntó: «¿Te has calmado ahora?». Fan Xianuan respondió:
Todavía queda un poco de ira. El viejo maestro He puso los ojos en blanco ante su segundo hijo, sus ojos llenos de desdén. Siempre sintió que su segundo hijo no era digno de una buena esposa como Xianwan. Al escuchar esto, Qin Lin-chen simplemente se puso de pie y dijo: «Regresaré a mi habitación». En ese momento Feng Qi bajó las escaleras. Cuando vio a la pareja preguntó: «Xianwan, ¿todavía estás enojada?». Qin Lin-chen asintió con impotencia: «Sí, todavía estoy pensando en formas de consolarla. Ayer Fan Xianwan había estado fuera todo el día. Todos sintieron que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vieron. Ahora que le estaban haciendo muchas preguntas, ella se sintió que estaba respondiéndole a todos». He Wen también salió. Cuando vio a la precaria nuera de la familia, sacudió la cabeza, sintió que Fan Xianwan debe haber envenenado a todos en la familia. Era el tipo de veneno que no se podía curar. Capítulo 189. La chica maravillosa. Para empezar, Feng Qi no tenía una hija y eran muy diferentes. A menudo trataba a su cuñada como una hijastra. Le diría a Fan Xianwan algunas cosas que no podía decirle a su esposo. Desde que su relación mejoró, rara vez salía con sus amigos. Solo fue una vez en mucho tiempo, e incluso si lo hiciera, sus amigos siempre querían que trajera a Fan Xianwan. Feng Qi había estado viviendo en una familia rica durante muchos años. Podía decir fácilmente lo que estaban pensando sus supuestos amigos. Su esposo era el alcalde de la ciudad Jin, y durante muchos años todos lo sabían. Y muchas personas querían llevarse bien con ella para obtener beneficios personales. El propósito de invitar a Fan Xianwan fue aún más obvio. Les preocupaba no tener forma de ganarse el favor de Qin Lin-chen. Previamente, Fan Xianwan se había convertido en el foco de atención de las familias adineradas de la ciudad de Jin. Muchas personas la habían investigado en secreto y muchas personas querían conocer a Fan Xianwan a través de varias oportunidades. Incluso hubo algunas personas que dijeron que querían visitarla, pero Feng Qi los rechazó a todos. Fan Xianwan no tenía idea de esto. No tenía idea de lo que podría haber sucedido y todavía vivía normalmente. Una vez, cuando Feng Qi había rechazado con éxito a otra persona ansiosa en nombre de su cuñada, el alcalde He preguntó: ¿ayudar a Xianwan de esta manera no te cansa? Feng Qi respondió: estoy cansada, pero Xianwan aún es joven. Definitivamente no sabe cómo tratar con estas personas que tienen motivos ocultos. Si se afecta, es posible que reaccione. Eso solo empeoraría las cosas. Nuestra madre se fue temprano. Si yo, como su cuñada, no la ayudo, ¿quién más puede ayudarla? Feng Qi no quería permitir que estas complicaciones adultas perturbaran la vida pacífica de Xianwan. El alcalde He dijo: Xianwan tiene que crecer eventualmente. Tendrá muchos compromisos sociales en el futuro si se queda con Qin Lin-chen. Cuando llegue ese momento, tu hermano se encargará. Feng Qi asumió el papel de madre y se preocupó. En realidad también quiero que Xianwan vea la verdadera cara de la sociedad lo antes posible. El alcalde He estaba un poco sorprendido. Miró a su esposa y esperó a que continuara. Feng Qi dijo: sus padres la protegieron desde que ella era joven. Ella miraba todo a través del lente de color rosa. Si algo no salía como ella quería, usaría la agresión para resolverlo. Ella siempre vivía como le placía, porque lo que tenía era mal genio y una boca viciosa. De hecho, ella no quería tener suficiente experiencia.
Hay todo tipo de personas en la sociedad. Las personas tienen diferentes intenciones. Muchas personas usan máscaras y viven sus vidas de esa manera. Si Anuan tiene una personalidad inocente, ¿qué pasa si otros la usan? Fenki recordó cómo Lin Rou la usó una vez. Siempre había estado traumatizada por este asunto. Era demasiado fácil dejarse engañar por la confianza ciega en los demás. Entonces espero que Xianwan pueda aprender a entender a las personas. Ella necesita distinguir entre el bien y el mal, leal y tortuoso. Entonces todavía puede ser tan amable como es. Me gustaría que ella entendiera el mundo sin ser tan mundana como la mayoría. Necesita tener tacto, pero aún así mantener su integridad y su ingenuidad. El alcalde Ji sonrió y dijo: «Eres una entrometida. ¿Cómo sabes que Fan Xianwan aún no sabe estas cosas?» Fenki sintió que Fan Xianwan era demasiado ingenua, pero el alcalde Ji no lo creía así. Sintió que Fan Xianwan solo estaba mostrando su ser más sincero en casa, pero ahora, para los extraños, ella no sería así. Era tan inteligente y excéntrica como podría ser engañada por otros o utilizada. Cuando se trataba del viejo maestro Ji, no pensaba mucho en la personalidad de Fan Xianwan. Solo le importaban los bocadillos del mercado nocturno. Jin Linshen, por otro lado, nunca pensaría en estas cosas. Sabía que la personalidad de su esposa era volátil. En un segundo ella lo llamaría dulcemente marido y en el segundo siguiente estaría tan enojada que lo llamaría por su nombre completo. Ella era una chica tan maravillosa, nunca podrías adivinar lo que estaba pasando en su pequeña cabeza. De vuelta en el dormitorio, Lin Shen se acostó en la cama y comenzó a leer. El sonido familiar de un secador de pelo vino desde el baño nuevamente, y la voz de su esposa resonó en sus oídos. Habló de lo enojada que estaba y luego mencionó las cosas interesantes que habían sucedido hoy. «Cariño, desde que Siyu se convirtió en la bella de la escuela, ha habido mucha gente persiguiéndola. Hoy un estudiante de último año la persiguió hasta la clase y la invitó a una cita para ir al cine». Debajo de la manta, Jin Linshen de repente sintió que algo frío le tocaba la pierna. Su pequeño pie lo había tocado. Giró la cabeza para mirar a su pequeña esposa a su lado. Capítulo 190. Bailando en una tumba ancestral. Fan Xianwan se disculpó rápidamente. «Esposo, lo siento. Accidentalmente te pateé». Jin Linshen no dijo nada, pero de repente estiró la pierna hacia su esposa, tocándola deliberadamente. Fan Xianwan miró a su esposo confundida. Jin Linshen frunció el ceño y preguntó: «¿Por qué tienes los pies tan fríos?» Fan Xianwan se quedó sin palabras. ¿Su marido le calentaba los pies con las piernas? Jin Linshen puso el libro sobre la mesita de noche y extendió la mano para agarrar la mano de su esposa. Su mano estaba bien, pero sus pies estaban fríos. Había escuchado que aquellos con pies fríos necesitarían visitar un médico tradicional chino. Su esposa acababa de tomar un baño caliente y sin embargo tenía los pies fríos. Afortunadamente la temperatura de sus manos era normal. De lo contrario, tendría que visitar al médico mañana. Después de calentar los pies de su esposa por un tiempo, la temperatura de sus pies finalmente volvió a la normalidad. Jin Linshen retrajo sus piernas y tomó su libro para comenzar a leer nuevamente. Fan Xianwan se inclinó más cerca. «Esposo, ¿lees libros todos los días? ¿Qué libros lees?» Lo miró y le dio cuenta de que no podía leer las palabras. Jin Linshen dijo: «Viaje al oeste». Fan Xianwan dijo: «Entonces, ¿dónde está Sun Wukong?» Sintió que su esposo estaba siendo superficial. Jin Linshen dijo: «Está en los libros».
Fan Xiannuan se inclinó más cerca de nuevo. La sombra de Su Wonggong no se veía por ninguna parte. Tradúceme si puedes. Jin Linshen dijo, puedo traducir para ti, pero ¿cómo me recompensarás? Después de decir eso, su mirada se posó en los labios de su pequeña esposa. No creo que haya recibido ninguna recompensa hoy. Sí, lo hiciste. ¿Olvidaste que me besaste en el auto? Todavía recuerdo eso. Claramente no estaba de acuerdo con eso. Fan Xiannuan dijo con entusiasmo. Pero aún así, Jin Linshen todavía la besó. Fan Xiannuan no pudo luchar y solo pudo rendirse. Al final, ella no llegó a escuchar la historia y él se había aprovechado de ella. Estaba tan enojada que lo regañó un par de veces. Esa noche, con su bella esposa en brazos, cierto alguien ni siquiera entró al estudio. Después de que Fan Xiannuan se quedó dormida, Jin Linshen miró su hermoso rostro dormido y la besó en secreto en los labios. No había terminado de besarla, así que la besó en el cuello. Quería besarla en secreto, así, pero había sido un poco demasiado enérgico. Accidentalmente le dejó un chupetón en el cuello, observó la evidencia de sus acciones en el delicado cuello de su esposa y pensó, oh no, esto provocará una escena mañana. Efectivamente, temprano a la mañana siguiente, Fan Xiannuan vio las marcas obvias en su cuello mientras se lavaba. Al principio pensó que era una picadura de mosquito, pero cuando vio la marca evasiva de su esposo, se dio cuenta de repente, tomó una almohada y se la arrojó a su marido, apestoso gamberro. En la mesa del comedor, Ji-wen preguntó confundido, Fan Xiannuan, ¿qué te pasa? Si usas ropa en el cuello alto hoy, morirás de calor. Fan Xiannuan apretó los dientes y amenazó, ¿quieres morir? Ji-wen se quedó sin palabras y luego dijo, ¿por qué eres tan arrogante? Esta es mi casa. Esta también es mi casa. Y es la casa de tu tía, dijo Linshen. Ji-wen obviamente cerró la boca obedientemente. Efectivamente eran los mismos. Tú también cierra la boca. Fan Xiannuan rugió enojada. Jin Linshen también cerró obedientemente la boca. Originalmente estaba en la cima de la cadena alimenticia de la familia Ji. Después de casarse con esta chica, su estatus en la casa se hundió un poco más. Ji-wen estaba atónito. Su inigualable tío en realidad había sido sometido por su esposa. Cuando volvió a mirar a Fan Xiannuan, sintió un pánico inexplicable en su corazón. Ella no lo atacó, ¿verdad? Después de comer, Jin Linshen originalmente quería enviar a su pequeña esposa a la escuela, pero fue rechazado sin piedad. Fan Xiannuan recogió su bolso, tomó su libro y se sentó en el asiento del pasajero del automóvil de Ji-wen. Xiannuan, ¿peleaste con tu tío? Ji-wen preguntó con curiosidad. Fan Xiannuan dijo, sí, lo hice. ¿Por qué? No está herido. Ji-wen continuó preguntando. Había visto pelear a Fan Xiannuan demasiadas veces. Usó tanto sus puños como sus piernas. No estaría completamente llena. Y él no estaría ileso. Fan Xiannuan usó gafas de sol y abrió elegantemente el capó. Ella disfrutó de la luz del sol y dijo con orgullo, son todas lesiones internas. Ji-wen se quedó sin palabras. Le dio a Fan Xiannuan un pulgar hacia arriba. Las lesiones externas dependían de la lucha. Las lesiones internas dependían del coeficiente intelectual y ella podría infligir en ambas. Era realmente una experta. Cuando llegaron a la escuela, Lizzie Yu estaba desanimada. Cuando vio a sus buenos amigos se obligó a mantenerse despierta. Ella los saludó y luego volvió a su estado de somnolencia. Fan Xiannuan y Ji-wen la miraron y se miraron. Ji-wen rápidamente preguntó, ¿Ziyu?
¿saliste a robar una tumba anoche? Fan Xiannuan repitió. Dime, ¿a quién le robaste la tumba? Li Ziyu, que estaba acostada sobre la mesa, cerró los ojos y dijo: bailé sobre las tumbas de los antepasados de la familia Liu. Yo, Ziyu, es realmente increíble. ¿Ella bailaría sobre la tumba de sus propios antepasados? He Wen dijo mientras aplaudía. Fan Xiannuan preguntó: ¿en qué generación de antepasados bailaste? Capítulo 191. Campo de Plata. Li Ziyu dijo: 18 generaciones de ellos. Después de decir eso, se volvió enérgica y se sentó para contarles a sus dos buenos amigos lo que sucedió ayer. Definitivamente mi hermano es Virgo, dijo Li Ziyu. He-Wen se dio cuenta de que era Virgo y se sintió un poco triste al escuchar esto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué hizo Virgo para ofenderte? Li Ziyu apretó los puños. ¿Todavía recuerdas al estudiante del último año que me invitó a una cita al cine ayer? Los dos amigos asintieron al mismo tiempo. ¿El que se escapó en menos de 3 minutos? Li Ziyu estaba tan enojada que apretó los dientes. Mi hermano pasó 2 horas investigando sus antecedentes anoche. Cuando consiguió un lugar para quedarse, ¿con quién estaba? ¿Qué decía? Para ligar a las chicas en los bares. Incluso descubrió que ese chico una vez tuvo 4 parejas a la vez. Las dos personas a su lado se quedaron sin palabras, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Li Ziyu siguió ridiculizando a su hermano. Tiene una voz tan agradable, pero dice que ni siquiera le importan las personas y los perros. Era claramente un príncipe azul en la academia de policía. Mis padres me apoyan en las citas, pero mi hermano, el bicho raro, no está de acuerdo. Anoche fue aún más lejos y me pidió que dejara de salir con ustedes dos. Al escuchar esto, los otros dos se arremangaron. Ziyu, tu hermano se está pasando un poco de la raya. ¿A qué hora sale del trabajo? Quiero pelear con él. Se atrevió a cuestionar su hermandad a pesar de que era el hermano de su mejor amiga. No podían permitir esto. Se merecía una paliza. Li Ziyu dijo: no es que mi hermano no piense que Xiannuan es buena. Dijo que ya tienes una familia. Tiene miedo de que yo me sintiera con envidia y quisiera ciegamente formar una familia. Xiaowen es un niño y le preocupa que no sea seguro para mí estar con él. He-Wen dijo impotente: pero ni siquiera me ves como un niño. Li Ziyu dijo: ¿cómo iba a saber mi hermano? Así que anoche, antes de acostarme, saludé a las 18 generaciones de nuestra familia Liu. Estaba tan enojada que los maldije. ¿Quién les dijo que dieran a luz a un descendiente no filial como mi hermano? Él hurga en los asuntos privados de los demás. Tan casualmente es tan controlador conmigo. Su propia hermana. Al escuchar estas palabras, Fan Xiannuan pensó en algo. Xiaowen, en realidad también bailé la tumba ancestral de la familia He esta mañana. He-Wen se quedó sin palabras. ¿Qué hicieron sus antecedentes para provocarla? Li Ziyu también quería escuchar lo que había experimentado su amiga. Oh, cierto, Xiaowen, ¿te reconciliaste con tu esposo después de irte a casa anoche? Fan Xiannuan negó con la cabeza. Estábamos a punto de hacer las paces, pero ahora eso se acabó. Fue culpa de su esposo por no poder controlar su boca. Él la había besado en secreto mientras ella dormía e incluso le había dejado un chupetón. Estaba en su cuello hoy. ¿Aparecerían esas marcas por todo su cuerpo algún día? Li Ziyu y He-Wen la miraron con curiosidad. Fan Xiannuan solo pudo decir con tacto: ¿ves el cuello de tortuga que llevo puesto? Los dos
se quedaron en silencio. Aunque los dos habían estado solteros desde siempre, inmediatamente entendieron lo que quería decir Fancy Nuan. Entonces, ustedes dos ya... Lizzie Yu se quedó sin palabras. Ella acababa de admitir que le advirtió a su amiga que no se rindiera tan fácilmente el día anterior y solo había pasado un día. Fancy Anual negó con la cabeza. No, de todos modos, tienes que recordar que los hombres son todos vándalos apestosos. Ningún buen hombre existe excepto Hiwen. Hiwen estaba a punto de emocionarse con estas palabras cuando Lizzie Yu agregó: Bueno, Hiwen es como una hermana, él no es un hombre. Fancy Anuan asintió con la cabeza. Las dos niñas no estaban felices esta mañana. No fue hasta la tarde que se emocionaron porque escucharon una buena noticia. Hiwen también estaba muy feliz. Los tres generalmente no estaban de acuerdo sobre algunos asuntos pequeños. Sin embargo, había una cosa sobre la que tenían opiniones sorprendentemente unánimes, y ese era el asunto de Silverfield. El llamado Silverfield era en realidad un casino subterráneo en la ciudad de Jin. También fue un club clandestino de boxeo. Todos los juegos de azar aquí estaban relacionados con el boxeo. Pocas personas en la ciudad lo sabían y nadie sabía mucho sobre el organizador de Silverfield. Mucha gente rica vendría aquí para ver los partidos. Si veían a alguien que les gustaba en el campo, podrían contratarlo directamente como guardaespaldas después del partido. Por supuesto, también dependía de los deseos de la otra parte. Los participantes aquí usarían máscaras o pintarían básicamente. Incluso sus propias madres no podrían reconocerlos. Hicieron esto para poder mantener sus identidades en secreto y evitar problemas que eran innecesarios. Hubo más de un partido de Silverfield. Después del nivel 1 hasta el nivel 9, hubo un total de 9 rondas. El nivel 1 era la ronda de nivel de entrada. Todo el mundo podía registrarse. El nivel 2 era el nivel blanco. Solo podían participar los que tenían tarjeta blanca. El número de participantes fue de 508. El nivel 3 fue el nivel amarillo. Uno necesitaba tener una tarjeta amarilla. El número de participantes fue de 254. Y así sucesivamente. El nivel 4 fue la tarjeta roja. Hubo 127 participantes. Hicieron esto para poder mantener sus identidades en secreto y evitar problemas innecesarios. Hubo más de un partido de Silverfield. Después, desde el nivel 1 hasta el nivel 9, hubo un total de 9 rondas. El nivel 1 era la ronda de nivel de entrada y todo el mundo se registró. Capítulo 192. Una tarjeta de 200.000 yuanes. Los primeros 4 niveles no fueron difíciles porque muchas personas pudieron pasar la prueba por suerte. El oponente sería emparejado inmediatamente. Era posible que una persona se enfrentara a 10 oponentes. A veces puede que no haya oponentes en absoluto. La última vez que participó Fancy Anuan, los ciegos parecían querer probar su nivel. En cada ronda la emparejaron con un oponente. En el nivel de entrada derrotó 3 oponentes antes de poder obtener una tarjeta blanca. En el nivel blanco se emparejó con 6 personas más. Cuando subió al nivel amarillo fue aún más escandaloso. Se había emparejado con 9 oponentes directamente. Hizo todo lo posible para derrotar a los 9 antes de avanzar. Después de ese partido, el nombre Nan Nan se hizo popular. Fancy Nuan originalmente se había llamado a sí misma Nuan Nuan,
pero las personas que vinieron y vieron el partido las llamaron accidentalmente Nan Nan. Era demasiado perezosa para corregirlos. Después de todo, era solo un nombre. Después de ese avance, casi se había roto la mano y yacía boca abajo. Ella no podía moverse en absoluto. Lizzie Yu estaba tan asustada que estaba llorando mientras que He-Wen llevó a Fancy Anuan al hospital. Desde el establecimiento de Silver el Fiel, el récord más alto fue una persona que derrotó a 10 personas. Ese disco perteneciendo a un hombre. La victoria de Fancy Anuan sobre 9 oponentes fue el mayor logro en la historia para las luchadoras. Después de que terminó la competencia, muchas personas investigaron en secreto a Nan Nan, pero no encontraron nada. Durante todo un año fue como si hubiera desaparecido. Al final esas personas solo pudieron renunciar a la investigación. He-Wen y Lizzie Yu naturalmente sabían la razón. Nan Nan se había estado preparando para el examen de ingreso a la universidad. Solo estaba libre después del examen. Comparado con Fancy Anuan, He-Wen tuvo mucha suerte. Cuando participó en el nivel de entrada, solo se enfrentó a un oponente. Le dio al oponente 20.000 yuanes y obtuvo una tarjeta blanca. Cuando alcanzó el nivel blanco, Fancy Anuan luchó contra 6 personas en el escenario. He-Wen observó la batalla debajo del escenario y victorió. No coincidió con su oponente en absoluto. Después de ver un partido debajo del escenario, avanzó con éxito al nivel amarillo. Cuando alcanzó el nivel amarillo fue aún peor. Solo se enfrentó a un oponente, aunque el oponente parecía alto y fuerte. Antes de que pudiera pelear, tuvo un ataque de cálculos renales, rodó por el suelo de dolor y finalmente fue enviado al hospital. Debido a esto, He-Wen también recibió una tarjeta roja. Eso no fue todo. Lizzie Yu también recibió una tarjeta roja. No tuvo una suerte que desafía al cielo, pero tenía suficiente dinero. Tarjeta blanca, te dará algo de dinero. Tarjeta amarilla, te doy algo de dinero. Tarjeta azul, te dará mucho dinero. Durante ese periodo de tiempo, cuando Lizzie Shan vio desaparecer decenas de miles y cientos de miles de su cuenta, pensó que su hermana estaba metida en las drogas. Estaba tan asustado que llevó a su hermana al hospital para que le hicieran un análisis de sangre. Después de que salieron los resultados, aunque su hermana no tomó drogas, tenía aún más miedo. Él preguntó, ¿por qué estás gastando dinero? No es que estuviera angustiado por el dinero, era solo que su hermana nunca había sido tan extravagante. Además, ella no estaba gastando el dinero en bolsos o en joyas. Le preocupaba que su hermana fuera estafada o algo así. Al principio, Lizzie Yu se negó a decir la verdad. Lizzie Shan revisó todas sus cuentas de redes sociales y no encontró nada extraño. Solo podía continuar interrogando a su hermana. Al final, Lizzie Yu solo pudo decirle a su hermano obedientemente, hermano, compré la tarjeta. Lizzie Shan preguntó, ¿qué tarjeta cuesta 300.000 yuanes? Bajo el interrogatorio de su hermano, Lizzie Yu solo pudo decir la verdad sobre el casino y las apuestas. Hermano, no puedes ir y arrestarlos. Eso es legal. Tienen calificaciones comerciales, objetó Lizzie Yu. Lizzie Shan dijo, ¿estás diciendo tonterías otra vez? Lizzie Yu no se atrevió a decir una palabra más. Al final, Lizzie Shan solo pudo darse por vencido. El dinero se había ido, por lo que no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero afortunadamente su hermana no era tonta. Sabía cómo gastar el dinero y realmente no peleaba. Este dinero era solo para que su amiga lo gastara en diversión. Por lo tanto, los 3 tenían tarjetas azules y entraron en la arena de nivel 5.
Solo quedaron 62 participantes en este partido. Este fue el último partido antes de entrar en la etapa avanzada. En esta etapa, la suerte y el dinero no fueron suficientes. Los oponentes aquí fueron emparejados por la computadora y en base a la fuerza de combate de los 4 partidos anteriores. Por lo tanto, Hewen, que había perdido 2 veces, y Li Siju, que había ganado bastante dinero y también lo había gastado, fueron emparejados con éxito. Al ver los resultados del partido, Fan Xiannuan dijo con alivio: Está bien, está bien. De esta manera, no tengo que preocuparme de que ustedes dos se lastimen. Podrían pelear casualmente y luego uno de ellos tendría que admitir la derrota. Al final los dos usaron piedra, papel o tijera para determinar el ganador y el perdedor en el escenario, lo que llamó mucho la atención. Con 2 o 3 victorias, Li Siju ganó y finalmente obtuvo la tarjeta de avance. Alguien en la audiencia no estaba convencido e informó que los dos hicieron trampa. El ganador debe ser determinado por una pelea a puñetazos, no por un juego de niños. Sin embargo, Li Siju replicó con rectitud: ¿No es piedra, papel o tijera un juego que usan los puños? Estábamos usando puños para competir. ¿Cómo puedes decir que hicimos trampa? Sin embargo, para ellos, Li Siju no estaba siendo razonable. De hecho, alguien saltó al escenario y quiso desafiarla frente a todos. En este momento, Fan Xiannuan también subió al escenario. No hay problema con el desafío. Yo seguiré en su lugar. Capítulo 193. Participando una vez más. Al ver al famoso Nan Nan entrar en la arena, estas personas solo podían abandonar la arena con resentimiento. No querían buscar problemas, no tenían ninguna posibilidad de ganar en absoluto. Solo aquellos que tenían tarjetas azules o superiores estaban calificados para ver la batalla entre la arena de 5º nivel y la arena de nivel avanzado. Todos tenían que usar todas sus habilidades para luchar en la arena de nivel medio y alto. Los jugadores de bajo nivel estaban calificados para desafiar a los jugadores de alto nivel. Si el desafío tenía éxito, ocuparía la posición de ese jugador y el perdedor cambiaría su posición con el oponente. Por ejemplo, Hewen ahora era un jugador de cartas azules. Podía ver las etapas medias y alta, pero estaba calificado para participar en la competencia. Li Siju ahora era un jugador de tarjeta roja. Había ganado el partido contra Hewen, por lo que ahora era una joven jugadora en la 5ª etapa. Su posición era extremadamente alta. Si Hewen desafiara a Li Siju estaría de acuerdo con el partido. Si Hewen ganara, podría arrebatarle la tarjeta roja de la mano a Li Siju. Y Li Siju solo podía tomar la tarjeta azul y subir a nivel nuevamente. Si fallaba, Hewen volvería a caer en la etapa de entrada y tendría que volver a subir el nivel paso a paso. Este también fue un castigo para aquellos que tomaron la iniciativa de desafiar a otro jugador y fallaron. Fan Xiannuan ya era un concursante en la etapa avanzada. El tercer lugar fue el escenario plateado y fue una batalla entre los poseedores de tarjetas plateadas. Fan Xiannuan era titular de una tarjeta plateada. Había pasado 5 años de lucha entre miles de concursantes para labrarse su propio camino. Ella había emprendido el viaje y lo había tomado paso a paso. Ahora ella tenía una tarjeta de plata. Solo había 15 titulares de tarjetas plateadas. Había muy pocos titulares de tarjetas plateadas en la etapa. Cualquiera que viera un titular de tarjeta plateada tendría que ser atendido con cuidado. Todo el mundo daría paso automáticamente a un titular de la tarjeta de plata. Esto
se debió a que no era fácil obtener una tarjeta plateada. Cualquiera que tuviera una tarjeta plateada sería tratado como un talento especial sin importar a dónde fuera. Incluso si se convirtieran en guardaespaldas, los jefes que valían decenas de miles de millones no podrían permitirse el lujo de estas personas. Sin embargo, Fan Xianluan pudo alcanzar este nivel, pudo llegar a donde está hoy, no por suerte, sino por sus propias habilidades. Aunque nació en una familia rica, había sufrido mucho para seguir este camino. De hecho, había sufrido mucho dolor. La habían golpeado hasta que le dolieron los huesos. Así fue como llegó a donde está hoy. Todos decían que era poderosa y afortunada, pero nadie sabía que había sufrido mucho. Ella nunca le había dicho a nadie más sobre eso tampoco. Ella lo mantuvo todo en silencio. Ella no quería hablar de estas dificultades con sus seres queridos, porque estas personas sentirían lástima por ella. Tampoco quería compartir estas dificultades con otros que no fueran sus seres queridos, porque no sería que sentía que eso fuera necesario. Cada vez que venía al casino su estado de ánimo era pesado. En el pasado era traviesa y juguetona, pero cuando llegó aquí era como si llevara una máscara. Rara vez hablaba y su mirada era feroz, como un león esperando a su presa. En casa, Jin Lin-shen siempre decía que el cuerpo de Fan Xianluan era suave, como si no tuviera huesos, pero no tenía idea de lo que había pasado su delicada esposa en su juventud. Hoy Fan Xianluan estuvo aquí para avanzar. Quería pasar de una tarjeta plateada a una tarjeta dorada. La segunda carta clasificada era una carta dorada. Solo 4 personas podían sostenerlo. La primera carta clasificada fue la carta de diamantes. Solo una persona estaba calificada para sostenerla, y esa persona era la ganadora. Sería el verdadero rey o reina de este lugar. Al igual que los antiguos empleadores, la tarjeta de diamantes era equivalente a un sello de jade. Solo una persona podía sostenerlo y el resto tenía que obedecer sus órdenes y someterse a ellas. Por lo que Fan Xianluan quería luchar no era por este sentimiento de ser alto y poderoso, sino por tener una tarjeta de diamante. Ella había aspirado a ganar esto durante los últimos 5 años. La tarjeta dorada era como un ministro impotente al lado del emperador. El poder era equivalente a estar por debajo del emperador, por debajo de una persona y por encima de 10.000 personas. La tarjeta plateada que tenía Fan Xianluan equivalía a convertirse en un ministro importante, como el ministro confidencial al lado del emperador. No podía ser subestimado. Cuando los tres vieron la invitación de Silverfield, Hiwen y Li Shishu se giraron simultáneamente para mirar a Fan Xianluan, que tenía una tarjeta plateada. Fan Xianluan dijo directamente: participaré. Dio la casualidad de que ella había estado tan enojada con su esposo esa mañana y su ira aún no se había calmado. ¿No era esta una buena oportunidad para dominar su ira? Y así los tres completaron el formulario de inscripción. Qin Lin-shen, que estaba en la oficina del director ejecutivo de He Corporation, no estaba de humor para trabajar. ¿Dónde está ella ahora? ¿Qué está haciendo? Qin Lin-shen no pudo evitar pensar en su pequeña esposa. En la mesa frente a él había 2 boletos de cine. Eran para una película que acababa de estrenarse. El nombre de la película era Tú eres mi mundo. De camino a la empresa por la mañana, cuando estaba esperando en el semáforo, vio a una pareja esperando a un lado de la carretera. La niña sostenía un vaso de leche, bebía mientras caminaba y el chico acompañaba a la chica. Los dos estaban hablando y riendo. Esta vista hizo que Qin Lin-shen pensara
inconscientemente en sí mismo y en su pequeña esposa.